La primera vez que David sintió que la vida se le iba entre los dedos fue en el hospital, cuando los doctores le dijeron que tenía cáncer de colon en etapa 4. La cifra quedó grabada en su mente como un tatuaje, 8% de probabilidades de sobrevivir. Solo un 8 miserable. Y aún así, contra todo pronóstico, salió adelante. Meses de quimioterapia, noches enteras vomitando en el baño, el cuerpo debilitado como si cada hueso estuviera hecho de cristal. Pero sobrevivió. Volver a casa después de aquella tormenta había sido un regalo. Ver a su esposa, Laura, sonriéndole con la cena servida, escuchar el ruido de los cubiertos, sentir el abrazo de su hijo. Todo eso le recordaba que la vida tenía sentido. Por eso, años después, cuando ella le confesó que lo había traicionado, el golpe fue tan brutal que incluso la palabra cáncer le parecía más fácil de digerir que infidelidad. Laura se lo dijo en la cocina, una tarde cualquiera, con la misma voz que usaba para anunciar que iba a visitar a su hermana. Tuve una relación, en 2017 y luego otra vez en 2021, con el mismo hombre. David parpadeó varias veces, creyendo que había escuchado mal. El reloj en la pared hacía un tic-tac insoportable, y el olor a sopa hirviendo parecía burlarse de él, recordándole que la vida seguía mientras su mundo se desplomaba. ¿Qué dijiste?, preguntó con un hilo de voz. Lo que oíste, respondió ella, cruzando los brazos. En ese instante, todos los recuerdos se mancharon. Las cenas familiares, las vacaciones en la playa, incluso la Navidad de 2018 cuando él pensaba que todo estaba bien. Todo parecía un teatro barato donde él era el único que no conocía el guión. Lo peor llegó después. No fueron solo las aventuras ocultas, sino la actitud de Laura una vez reveladas. En lugar de mostrar arrepentimiento, parecía molesta con él. Cada vez que intentaba hablar de su dolor, ella lo cortaba en seco. Ya basta, David. No podemos vivir en el pasado, le decía con fastidio. Él se quedaba en silencio, tragándose las palabras como quien traga cristales. Porque su dolor no era pasado, era presente. Cada mirada, cada gesto, cada silencio, era un recordatorio de que ya no eran los mismos. En las noches, acostado en el sillón porque no soportaba compartir la cama, se hacía la misma pregunta una y otra vez: ¿cómo es posible que después de sobrevivir a la muerte misma, me sienta más muerto que nunca en mi propia casa? El deseo de libertad empezó a crecer como una chispa peligrosa. No era solo sexo lo que anhelaba, era sentirse vivo de nuevo. Que alguien lo mirara con ganas, con ternura, con admiración. Algo que Laura ya no le daba. Pensaba en eso mientras veía la lluvia golpear las ventanas, imaginando que cada gota era un recuerdo roto que caía y se rompía en mil pedazos. La vida, después de tantos años de matrimonio, se le había vuelto una jaula invisible. Y él, un pájaro con las alas mutiladas que soñaba con volar aunque fuera por una sola noche. La madrugada lo encontraba siempre despierto. Caminaba por la casa en silencio, arrastrando las pantuflas. Abría el refrigerador solo para escuchar el zumbido del motor, como si ese ruido mecánico lo distrajera de la tormenta interna. Tomaba un vaso de agua, se miraba en el reflejo de la ventana y veía a un hombre derrotado, distinto al que fue. Una noche, cansado de rumiar lo mismo, subió al dormitorio decidido a hablar. Laura estaba recostada, viendo su celular con la televisión de fondo. El resplandor azul iluminaba su rostro cansado. «Necesito hablar contigo», dijo él. «¿Otra vez?», respondió ella sin apartar la vista de la pantalla. «No es otra vez. Es lo mismo que me está matando por dentro». Ella dejó el celular a un lado y cruzó los brazos. «David, ya te lo expliqué. Fue un error. ¿Qué más quieres? Quiero que me escuches. Quiero que entiendas que me destrozaste». Ella suspiró con impaciencia. «Me agotas». Esa palabra se le clavó como un cuchillo. ¿Agotas? Él, que había sobrevivido al cáncer, que había soportado noches enteras en hospitales solo para volver a ella. Él, que todavía la amaba a pesar de todo. ¿Yo te agoto?, preguntó con la voz quebrada. Sobreviví a la muerte y lo hice para volver contigo. ¿Y tú me dices que te agoto? Laura lo miró sin pestañear. No quiero hablar más, sentenció. David sintió que algo dentro de él se rompía de manera definitiva. Salió del cuarto y bajó las escaleras con el corazón latiendo con rabia. Se dejó caer en el sillón, mirando el techo. La casa estaba en silencio, pero su mente era un griterío de preguntas. ¿Por qué ella se comporta como si yo fuera el culpable?
¿Por qué me castiga a mí por sus decisiones? La idea de una aventura, que antes era un murmullo, empezó a sonar como un grito. No para vengarse, no para destruir el matrimonio, sino para recuperar aunque sea un destello de vida. Esa noche abrió un cuaderno viejo y empezó a escribir. Las palabras fluían torpes, manchadas de rabia y tristeza. Me siento invisible. Sobreviví al cáncer y aún así me estoy muriendo de otra forma. Ella no me escucha, no me abraza, no me elige. Tal vez afuera haya alguien que me recuerde que sigo vivo. Tal vez eso sea lo único que me salve. Cerró el cuaderno, lo escondió en el cajón y apagó la luz. El silencio volvió a envolverlo, pero esta vez no era el silencio de la calma, sino el silencio de quien sabe que está a punto de cruzar una línea. Los días en el trabajo eran una rutina insoportable. David, como técnico de mantenimiento, estaba acostumbrado al olor a grasa y al ruido de las herramientas golpeando. Ese ambiente solía darle tranquilidad, pero ahora ni el rugido de los motores podía tapar el ruido en su cabeza. Un mediodía, mientras ajustaba una pieza, su compañero Julián lo observó en silencio y luego soltó. Oye, viejo, ¿qué te pasa? Andas con cara de entierro. David dudó, pero terminó confesando. Laura me fue infiel. 2 veces, con el mismo hombre. Y desde que me lo dijo, es como si la culpa fuera mía. Julián abrió los ojos y dejó escapar un silbido. No jodas, ¿y encima te trata mal? David asintió. Cada vez que intento hablar, se enoja. Me siento castigado por algo que no hice. Julián le dio una palmada en la espalda. Hermano, no puedes guardarte eso. Si no lo sacas, te va a pudrir por dentro. Las palabras lo acompañaron el resto del día. Esa noche volvió a escribir en el cuaderno. Hoy entendí que necesito hablar, aunque no sea con ella. Si me callo, me hundo. Si hablo, me ataca. Entonces, ¿qué hago? Me invento una salida, busco en otro lado lo que ella no me da. El cuaderno se estaba convirtiendo en su refugio. Era el único lugar donde podía soltar su rabia sin ser juzgado. Una madrugada, después de escribir varias páginas, se quedó mirando la lámpara encendida. El deseo de libertad lo quemaba por dentro. Pensó en cómo sería recibir un mensaje cariñoso, una mirada de complicidad, una noche de pasión sin reproches. No se trataba de venganza. Era supervivencia. Cerró el cuaderno y, mientras se dejaba caer en el sillón, murmuró para sí mismo. Tal vez ya estoy a un paso de hacerlo. Tal vez es lo único que me queda. La idea ya no era un simple pensamiento. Era una tentación real, un plan en ciernes. Y David lo sabía. El sábado amaneció con un calor pegajoso de esos que hacen crujir la pintura de las paredes. David se levantó temprano, preparó café y dejó que el aroma tostado se metiera por la ventana junto con los ruidos del barrio, una moto acelerando, un perro que ladraba a la nada, el vendedor de pan con su campanita. Ese mundo simple le recordaba que todavía existía una vida afuera de su cabeza. Pero puertas adentro, el ambiente pesaba. Laura bajó tarde, con una camiseta vieja y el cabello recogido, y se sirvió café sin mirarlo. Esa distancia se había vuelto costumbre. David apretó la taza entre las manos y sintió el calor en los dedos, como si necesitara un recordatorio físico de que seguía aquí. Pensó en su hijo, en lo que diría si supiera la verdad. ¿Qué harías tú si vieras a tu padre caminando como un muerto en su propia casa?, se preguntó, casi en voz alta. Laura, dijo por fin, rompiendo el zumbido del ventilador, no puedo seguir así. No me pidas que haga como si nada. Ella dejó la taza con un golpe seco y lo miró con fastidio. Otra vez, David. ¿De verdad? No es otra vez. Es la primera vez hoy. Y yo sigo roto. Quiero que lo entiendas. Te escucho, respondió, cruzándose de brazos, pero no puedo vivir repitiendo lo mismo. Yo tampoco puedo vivir como si no hubiera pasado nada, replicó. Me estás pidiendo que me calle, que me trague todo. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo? Ella miró hacia la ventana, con la mandíbula apretada. En la calle pasó un bus escupiendo humo. El silencio entre ambos fue una pared de ladrillos que nadie quería escalar. Estoy cansada, dijo ella al fin. Ya pedí perdón. Quiero seguir con mi vida. ¿Seguir con tu vida como si yo no existiera?, preguntó él. ¿Como si no hubieras tirado nuestra historia al basurero 2 veces? No lo tiré, contestó ella, clavando la mirada. Fue un error y ya.
¿Vas a castigarme para siempre? David rió, sin humor. ¿Castigarte? Me expulsaste de nuestra cama con tu silencio. A veces siento que vivo alquilado en mi propia casa. La conversación murió sin cierre. Ella se fue al dormitorio, él se quedó en la mesa viendo cómo el café perdía humo. Decidió salir. Caminó sin rumbo, con el sol pegándole a la nuca y el sudor corriéndole por la espalda. Las aceras estaban cuarteadas, el aire vibraba sobre el asfalto. Vio parejas cruzarse de la mano, un señor barriendo hojas secas y un grupo de adolescentes con parlantes portátiles. Se sentó en una banca bajo un árbol y se dejó estar, mirando la vida pasar como si fuera cine. Pensó en aquella idea que venía rondándolo, buscar afuera lo que adentro no encontraba. ¿Soy ese hombre?, se preguntó. ¿Soy el que necesita otra mirada para sentir que respira? La respuesta no apareció, pero el pecho se le apretó con una mezcla de miedo y alivio anticipado. Esa tarde escribió en su cuaderno en letras apretadas, como si quisiera esconderse de sí mismo: no quiero venganza. Quiero vida. Pero si doy ese paso, ¿podré volver o se romperá lo último que queda? Cerró el cuaderno y lo deslizó al fondo del cajón, junto a fotos viejas y facturas que nadie revisa. Por la noche, la casa olía a caldo y a desconfianzas. Laura miraba un programa de concursos, él fingía leer noticias en el celular. El ventilador giraba perezoso, como si también estuviera cansado de escuchar a dos personas que ya no sabían hablarse. En la pantalla saltaron luces y aplausos enlatados. David se preguntó, casi con ironía, ¿cuándo fue la última vez que aplaudimos algo juntos? El eco de esa pregunta quedó colgando en el techo, entre sombras. Un jueves, después del turno, Julián lo invitó a un bar viejo de la zona industrial. Las mesas tenían marcas de vasos y rayones de llaves, el piso pegaba un poco y el aire olía a fritura y cerveza tibia. Había risas de fondo, una rocola lanzando baladas ochenteras, y camareros que se movían rápido. David tomó el primer sorbo y sintió el frío bajarle por el cuello como una tregua. Julián lo miró de reojo. Viejo, te estás consumiendo. No es sano, dijo, directo. No te digo que hagas locuras, pero sal de tu cabeza. Date un respiro, carajo. ¿Un respiro con quién? Respondió David, girando el vaso entre los dedos. No quiero jugar con nadie. Solo, se detuvo, solo quiero existir sin sentir que estorbo. Julián se encogió de hombros. Entonces habla con alguien. No sé. Terapia, un grupo, una amiga. Pero hablar. Porque si no, te vas a apagar de verdad. El consejo se le quedó vibrando. Salió del bar con la camisa oliendo a humo y una idea clara: no podía seguir solo en ese laberinto. En casa, Laura ya dormía. David la miró unos segundos desde la puerta, la respiración lenta, el rostro tranquilo, las manos juntas como rezando. La amaba, sí, y eso lo jodía más. Amaba a la persona que lo había empujado a esa esquina. Se metió a su pequeño estudio y encendió la lámpara. Abrió el cuaderno. Hoy pensé menos en sexo y más en vos. Quiero que alguien me escuche sin atacarme. Quiero hablar sin sentirme un criminal. ¿Existe eso todavía? Cerró los ojos, respiró, y por primera vez en mucho tiempo pensó en buscar terapia. Al día siguiente, en su hora de almuerzo, escribió psicólogo hombres infidelidad pareja en el buscador. Salieron páginas de colores, reseñas, fotos de consultorios con plantas. Le dio pudor. Lo dejó en pendientes. Esa tarde recibió un mensaje en Facebook de una amiga de la secundaria, Mariana. Vi que comentaste en el grupo de exalumnos: ¿qué tiempos? Nada sugerente. Solo nostalgia. Se saludaron, se mandaron memes tontos, rieron de profesores que ya ni viven. La conversación le supo a agua en desierto, sin una gota de veneno, sin juicio, sin cuentas pendientes. Por la noche, mientras Laura veía un reality y el sofá se hundía de costumbre, David miró el teléfono vibrar. Mariana, ¿y tú, cómo estás de verdad? Se detuvo largo rato sobre ese de verdad. Respondió con cautela, aguantando. La vida a veces aprieta. Ella, si quieres hablar, aquí estoy. No hubo insinuaciones. No hubo promesas. Solo una puerta entreabierta. El fin de semana, Laura anunció que viajaría a ver a su hermana. Regreso el domingo en la tarde, dijo, sin preguntar si él necesitaba algo. David asintió. Cuando la maleta se cerró y el taxi se la llevó, la casa quedó muda, hecha de aire y polvo.
Él caminó por los cuartos, tocó muebles, abrió ventanas. El viento caliente movió cortinas, trajo olor a asfalto. Preparó pasta, encendió una playlist con boleros y se rió de sí mismo, pareces viudo en película vieja. La noche cayó morada sobre los techos y, de pronto, la soledad no fue enemiga, fue espacio. Escribió a Mariana, ¿te puedo llamar un rato? Ella respondió con un audio corto. Voz clara, dale. Hablaron de tonterías primero, luego de cosas pesadas. David no mencionó detalles, solo el contorno de un dolor. Ella no juzgó. Hubo silencios cómodos. Cuando colgó, la casa le pareció menos hostil. Se preparó un té, caminó descalzo por el pasillo y se sorprendió sonriendo leve. La tentación estaba ahí, sí, como un animal que despierta, pero también estaba esa otra posibilidad, ser escuchado sin quemar puentes. ¿Se podía? ¿O era ingenuidad? Se acostó con esa pregunta pegada al paladar. El domingo por la mañana, el cielo amaneció plomizo, con un viento que traía olor a lluvia. David decidió ordenar papeles, mover cajas, limpiar cajones. En uno encontró fotografías, Laura y él en la playa, su hijo con los dientes chuecos, una fiesta de disfraces donde ella era Cleopatra y él un romano torpe. Le ardieron los ojos. Puso las fotos sobre la mesa como cartas de tarot, buscando signos. Donde se torció todo, se dijo. El timbre del celular lo sacó de ese trance. Era un número desconocido. Respondió. Una voz femenina, firme, se presentó, soy Irene, terapeuta. Me pasaron tu contacto. Atiendo hombres que pasan por crisis de pareja. Si te interesa, tengo un espacio en martes. David miró la ventana, la cortina hinchándose. Sí, dijo, y se escuchó decidido. Anotó la dirección en una hoja de factura. Colgó y sintió una mezcla rara de miedo y alivio. Caminó por la cocina como quien regresa de una frontera. Preparó café, respiró hondo, y escribió en el cuaderno, elijo hablar antes que quemarme. No sé a dónde me lleve, pero elijo hablar. Laura volvió esa tarde con olor a perfume nuevo y bolsas de supermercado. Lo saludó con un beso en la mejilla, mecánico, y preguntó si había quedado algo de comida. Comieron en silencio. El tenedor chocaba con el plato y ese sonido metálico iba marcando el pulso de una conversación que nadie quería empezar. Al fin, él lo dijo. El martes voy a terapia. Laura levantó la vista, sorprendida. ¿Para qué? Para no morirme en vida. Para no odiarte. Para no odiarme. Ella frunció el ceño. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Todo, respondió. Pero no te preocupes, no voy a hablar de ti como monstruo. Voy a hablar de mí, que es lo único que puedo arreglar. Laura guardó silencio unos segundos. Se notaba molesta, pero no dijo nada. Tal vez, pensó David, también le convenía que él encontrara un desagüe. Esa noche, mientras ella veía una serie y él lavaba los platos, el agua caliente y el jabón le dieron una paz absurda. Sentía, por primera vez en meses, que había una línea recta frente a él. No sabía si terminaba en reconciliación, en una separación digna o en un acuerdo de paz raro, pero era una línea y no un círculo. El martes llegó y el consultorio de Irene olía a eucalipto. Había una lámpara de pie, un sofá gris, una mesa con pañuelos. Él se sentó con las manos juntas para que no le temblaran. Irene lo miró con una calma que no juzgaba. ¿Qué te trae aquí?, preguntó. David contó. No todo, pero lo suficiente, el cáncer, la confesión, el enojo de Laura, su propio deseo de escapar por el cuerpo de alguien más. Se escuchó decir en voz alta, quiero sentirme vivo. Y me da miedo destruir lo que queda. Irene asintió. Quieres libertad, pero no quieres convertirte en alguien que no eres. Quieres paz sin traicionarte. Eso, dijo él, como si le hubieran traducido el alma. Hablaron de límites, de duelo, de vergüenzas. Irene le propuso ejercicios simples, escribir cartas que no enviaría, identificar momentos del día en que la ansiedad lo golpeaba, crear rituales de pausa. También le dijo algo que se le clavó dulcemente, la libertad no es solo coger la puerta e irse. A veces es poder decir no sin sentir culpa. A veces es decir sí a ti mismo antes que a la historia que los demás escribieron por ti. Al salir, la lluvia le pegó en la cara como una bendición fresca. Caminó sin paraguas, riéndose bajito. En el semáforo,
El vapor de los puestos de comida le dio hambre de golpe. Se compró una empanada grasosa y se la comió de pie, mirando a la gente correr. Se sintió, de verdad, vivo. Esa noche, ya en casa, escribió a Mariana: hoy no me escondí de mí. Hablé. Ella respondió con un emoji de aplauso y un bien ahí. Laura, desde el sofá, preguntó sin mucho interés cómo le había ido. David dijo bien y lo dejó ahí. No para ocultar, sino porque, por primera vez, lo que estaba construyendo era suyo. La tentación de una aventura no se extinguió. Seguía ahí, como un fósforo que no termina de apagarse. Pero junto a ella apareció otra fuerza, más silenciosa, más terca, la disciplina de volver a elegirse. ¿Había garantías? Ninguna. ¿Dolía menos? A ratos sí, a ratos no. ¿Podía amar a Laura y, al mismo tiempo, amar su propia dignidad? Esa fue la última pregunta que escribió esa semana. Si me quedo, que sea con los ojos abiertos. Si me voy, que sea sin odio. Si busco libertad, que no me pierda a mí en el intento. Cerró el cuaderno. Afuera la lluvia se volvió un tambor suave sobre el techo. Adentro, por fin, su respiración encontró un ritmo que no dependía del silencio de nadie.